Hola a todos. Hoy vamos a tener un episodio especial porque quiero contarte una historia bien especial que me pasó con mi hija Julieta esta semana y que yo creo que te puede ayudar a aprender sobre niños sensibles, sobre personas sensibles, sobre qué hacer en momentos determinados en el que a veces no entendemos cómo actuar porque o no tenemos esa sensibilidad o no tenemos esa experiencia y que yo te voy a dar algunos tips que estoy segura que te puede servir. Y con esto comenzamos. De esta historia ya te he contado un poco en Instagram porque lo conté un poco resumido en lo que pasó con mi hija Julieta, pero tengo que sumarle otra historia para que tú entiendas de dónde viene esto. A mí me gusta mucho tener un auricular puesto todo el día y siempre estoy o escuchando noticias o escuchando cosas. En algún momento del día me pongo podcast y entonces siempre estoy ahí como con algo mientras me distraigo estoy siempre con algo, siempre, todo el día, todos los días. Es una manía que tengo yo probablemente. Y lo que me pasó era que yo descubrí hace un tiempito, muy poco, un podcast que es de temas paranormales. A mí el tema paranormal me encanta porque es la vida que vivo yo todos los días, ¿no? Los temas espirituales, los temas paranormales, estas cosas que a veces se nos hacen muy lejanas y al final las tenemos muy cercanas de esto, ¿no? Y estaba yo este fin de semana, tengo que decirte, no sé si fue el viernes por la noche o el sábado por la noche, algo así. Yo tengo un auricular puesto, debe haber sido el sábado por la noche. Tengo el auricular puesto y escuchando un podcast de temas paranormales que estaban... Los episodios son súper interesantes porque ellos lo que hacen es investigar historias de terror, básicamente, y contarlas y explicarlas, cómo pasaron, qué pasó, etcétera. Este episodio yo no recuerdo de qué era, porque yo he escuchado en estos días como varios episodios. Uno era sobre residencias de ancianos, otro era sobre campamentos espirituales y otro. Así que pasaban cosas, yo creo que ese era de campamentos espirituales, que ocurrían cosas tremendas, que había una bestia, que la gente gritaba. Bueno, yo estoy escuchando eso en mi auricular mientras le estoy cortando las uñas a las niñas. Pasa la llana primero y cuando estoy con la Julieta le estoy cortando las uñas de las manos y de pronto me subo. No, eran las de los pies, ya le había cortado las manos, todo bien. Subo la mirada, no, eran las manos, sí, porque después seguí cortando las de los pies y ella seguía igual. En algún momento subo la mirada y la veo que ella está como así y está como llorando, pero en silencio, este llanto que es como compungido. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pero yo reacciono así porque yo pienso que le he hecho daño con el corta uñas, ¿no? Esta cosa de que de pronto te hacen una puntita y uy, te duele y ella, pobrecita, en lugar de quejarse, lo que hizo fue llorar hacia adentro. Bueno, yo reviso las manos, no le encuentro nada, le digo, no entiendo, ¿por qué estás llorando? Bueno, yo decido dejarla, ella sigue llorando, no, no emite palabra. Le corto las uñas de los pies y nos vamos al comedor porque es la hora de la cena para ya ir a dormir. No quiere comer. Yo, Julieta, y sigue llorando. Julieta, pero no puede ser. Tienes que comer, no puedes hacer eso. Bueno, ella en algún momento se queda mirando a un espacio y yo reconozco esa mirada. Y esa mirada yo la reconozco porque, y aquí viene, me voy a ir hacia atrás para después irme hacia adelante. Cuando mi hijo David tenía 1 año y medio, esta historia también la he contado aquí, pero te la voy a contar de nuevo para que entiendas de dónde vengo yo. Cuando él tenía 1 año y medio, dos, David no hablaba. Él ahora es grande, pero él tiene un retraso en el lenguaje. Él tardó mucho en hablar y bueno, tuvo ay Dios mío, logopedas, con pedagogos y todo esto, ¿no? Entonces, en ese momento, yo estoy cambiándole, yo había escuchado en algún lugar, no me preguntes dónde porque yo no trabajaba con espiritualidad, no estaba conectada con nada, no nada. No sabía nada de este tema, ¿vale? En algún momento yo había escuchado que los niños eran sensibles y que veían cosas más allá de lo que nosotros veíamos. Bueno, más de eso no sabía yo. El asunto es que yo le estoy cambiando el pañal, porque también era de noche, también lo iba a acostar a dormir y le estoy cambiando el pañal y veo que él está mirando, pero muy fijamente detrás de mí, como por decirte aquí arriba, ¿no? Y yo lo miro y le digo, ¿qué estás viendo? Y entonces él no me dice nada y yo lo pillo. No sé por qué, porque te tengo que decir que no sé de dónde, esa es la intuición que te sale y que tú no puedes explicar, porque, insisto, conocimiento no tenía. Yo le digo,
es, ¿cómo que cuál fue la pregunta que yo le hice? Yo le pregunté algo así, que si era un hombre o era una mujer. No, es un hombre. Y entonces me hace así, que sí. Claro, no hablaba. Piensa que no le puedo hacer muchas preguntas porque no me va a decir nada. Y le digo, ¿y tú lo conoces? Y me dice, no. Y entonces yo ahí me vino la sabiduría ancestral que yo no sé de dónde me salió, vuelvo y te lo repito. Y le digo, pues ese hombre no tiene que estar aquí. Ah, le pregunté si era bueno y me dijo que sí. Entonces yo le dije, mira, él, aunque sea bueno, él no tiene que estar aquí, porque esta casa es nuestra. Entonces vamos a llamar al arcángel Miguel y le vamos a decir que se lo lleve. Seguro yo debo haber visto en algún lado que el arcángel Miguel se encargaba de pasar a las almas a la luz o algo, porque yo lo dije con una seguridad que es que si me registras, yo no sabía nada de eso. No sabía de arcángeles, no sabía de nada. Y le digo, Arcángel Miguel, por favor, llévate a esta alma a la luz y protégenos de todo mal. Bueno, yo dije eso y le digo, David, despídete porque esa persona se va. Y él se quedó mirando como ese espacio y al rato hizo así. Bueno, 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 bueno. Yo con la misma mantuve la calma, lo terminé de vestir y salí corriendo de ese cuarto, aterrada. Pasa el tiempo. Yo le cuento esto a una terapeuta de Reiki, me dice que yo había hecho exactamente lo que tenía que hacer, que él ya estaba sorprendida, que como yo sin saber nada se lo había podido hacer, yo no tengo ni idea, eso me salió así como te estoy contando y todavía hoy lo recuerdo y ha pasado de eso 12 años, o sea que lo recuerdo como si fuera ayer. Bueno, yo reconocí esa mirada de ella, por eso te dije que tenía que ir para atrás para ir para hacia adelante, porque yo reconocí esa mirada de ella, de mirando a un espacio que no está en el espacio físico. Ella no estaba mirando la escalera, los ojos es como si se fueran más allá de eso. Y entonces yo le pregunté, es que ahora no me acuerdo qué te contaba, espérate. ¿Te crees que tuve que irme hacia atrás en el vídeo para saber dónde había quedado? Yo y mi guión hecho en mi cabeza. Bueno. El asunto es que yo veo que ella mira ese espacio, yo reconozco esa mirada y le pregunto, ¿qué estás viendo? Y ella se gira a mirarme, pero se le cambió la cara. Ella no se había dado cuenta que yo me había dado cuenta, pero sí había algo que le llamó la atención. Se giró y yo le digo, ¿de qué color es? Dime, ¿de qué color es? Ahí ella como que captó, o sea, la cara le cambió y se dio cuenta que yo me había dado cuenta y dijo, esta es de las mías. Y entonces se vino conmigo, se vino al sofá, se sentó conmigo, me abrazó, pero se me pegó aquí como quien tiene vergüenza de lo que pasa. Eh, a mí eso me sorprende muchas cosas, pero digamos que esta es una de las cosas que más me sorprende, porque pienso, si ella tiene 5 años, no tiene prejuicios, nadie le ha dicho que esto que está pasando no está bien, o si está bien, o no es normal, o si es normal, nadie le ha dicho nada de eso, y ella misma siente vergüenza de eso, porque viene aquí, me lo dice aquí, y se abraza a mí como una búsqueda de protección, pero también esta me entiende, o eso fue lo que yo interpreté en ese momento, ¿no? Entonces yo sigo con la pregunta y le digo, ¿de qué color es? Y entonces me dice calladito, no lo sé, pero es grande, es pequeño, y vuelve a decirme, yo le digo, pero ¿cómo es? Es grande, es pequeño, ¿cómo lo ves? Y me dice, no lo sé. Y ella entonces viene y se me pega y me dice, yo escuché un grito. Y antes de que yo preguntara cómo la había escuchado, y me dijo, pero solo en mi mente. Entonces ella lo había visto. O sea, ella, mm, la conclusión que yo saco inmediatamente en lo que ella me dice eso es, ella se conectó con esa vibración, con esa historia que yo estaba escuchando. Tenemos que pensar que el tiempo y el espacio no existen. Yo puedo estar escuchando un podcast de una cosa que ocurrió hace 20 años y en otro plano, ese 20 años atrás, está conviviendo en el mismo plano. O sea, está conviviendo en planos paralelos, pero estamos al mismo tiempo interactuando. Entonces ella puede haberse conectado no con los que están diciendo en el podcast, sino con la historia que están contando en el podcast perfectamente.
Yo sé que esto es difícil de entender, pero es que entender el tiempo y el espacio también es muy difícil. Entender o digamos abrir nuestra mente para darnos cuenta que hay muchas más que los planos que nosotros conocemos y que los planos están interactuando y se están sobreponiendo al mismo tiempo, es muy complicado. Pero entonces esa es la única explicación que yo pude darle a eso, sin tener una explicación con certeza. Pero es que ya tengo experiencia en esto, es que nosotros podemos conectarnos con otros planos. Y con el espacio y el tiempo ¿cómo se diría? Es retador porque esto es hablar de algo que quizás no sabemos, ¿no? Entonces yo lo que pensé, la explicación fue, ella se conectó con eso que yo estaba escuchando. Ahí me di cuenta que yo no puedo escuchar nada de eso delante de ella ni delante de los niños. O sea, aunque ellos estén a lo suyo y yo esté a lo mío, está mejor escuchar noticias, escuchar cosas que no cosas paranormales, porque mira, ella se conectó con esa vibración y le dio miedo, ¿no? Entonces, cuando ella me dice eso, yo digo, ay, Julieta, no te preocupes. Cuando ella me dijo que era en su mente, yo me di cuenta que esto era otro plano y que ella se había conectado con eso y entonces yo le digo, no te preocupes porque eso lo vamos a arreglar. Yo ya sé cómo arreglar esto y esta es una historia que te debo porque yo te debo la historia de Jofiel. Ya no creas que se me ha olvidado. Este es el siguiente episodio que te voy a grabar. Pero lo que pasa es que como esto lo tengo fresquito y lo otro ya pasó, aunque lo tengo también muy fresco, ya pasó, prefiero contarte esto ahora y luego te cuento lo de Jofiel. Esto también involucra a Jofiel, o sea que es un poco lo mismo. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero más o menos. Yo ya sabía que tenía que hacer con ella. Y entonces cuando ella, en lo que yo le digo, no te preocupes, lo vamos a arreglar y tal, ella me dice, ¿puedo sentarme a cenar? Y yo, hija mía, claro, si es que recuperó el apetito, recuperó como un poco se compuso, ¿no? Y entonces cenó, le lavamos los dientes, tal, y entonces yo le digo a su padre que se salga, sobre todo para no tener gente escéptica en la sala, ¿no? Y entonces me siento con ella, la siento en una silla, yo me siento en el sofá, y entonces hago lo que yo ya sé, que es limpiar la mente. Yo le puse la mano, o sea, yo la senté delante de mí y puse la mano aquí, aquí, aquí y aquí. Esto es apertura delantera del chakra tercer ojo, que es el chakra que te permite ver en otros planos, y apertura trasera. Entonces yo le puse las dos manos así, o sea, la puse así, cerré los ojos, le había pedido que cerrara los ojos y lo que hice fue invocar al arcángel Jofiel. Llamé al arcángel Jofiel, le pedí que me ayudara a limpiar la mente de la Julieta, que le limpiara la mente, que le pusiera cosas bonitas, que le diera paz mental, que le diera tranquilidad, que le ayudara a dormir, todo eso con las manos allí, ¿no? Y yo, o sea, cuando yo me conecto con lo que hay en su mente, digamos, de alguna forma, es que es difícil de explicar lo que yo hago o cómo lo hago. Yo empecé a ver cómo eso se iba disolviendo. Y entonces hasta que yo sentí que eso estaba bien, ahí estuve. Y cuando sentí que estuvo bien, que fue muy rápido, lo dejé. Y después de eso sí que le puse la mano aquí para proteger todo lo que es energía iluminada, viene por aquí, siempre entra de arriba. Entonces era para un poco limpiar ese chakra, ¿no? Y luego entonces cogí a su hermanita, que no sabía lo que yo estaba haciendo ni tampoco tal, y entonces me puse a rezar con ellas en voz alta. No fue realmente rezar, fue más bien invocar al arcángel Miguel, pero bueno, podemos llamarle eso rezar. Yo las abrazo y le digo, querido arcángel Miguel, protégenos con tu manto azul, protégenos de todo mal, protégenos de todos los entes encarnados o desencarnados, no permitas que nadie nos toque, estate con nosotras de día y de noche y a cada momento, protégenos haznos invisible a todos los que nos quieran hacer daño. Le estuve diciendo como la invocación que yo conozco y que siempre trabajo con el arcángel Miguel para todo. Y entonces con eso, bueno, ella se fue a dormir. Durmió toda la noche, estupendo. Yo sinceramente no he pensado en eso más, o sea, yo no pensé más en eso. Al día siguiente, que fue ayer, ayer no, antes de ayer, perdóname, es que ayer fue el lunes. Teníamos una comida en Girona. Nos fuimos a Girona y cuando volvimos ya se hacía de noche, o sea, ya volvíamos y ya había oscurecido. Y entonces yo también estoy que sí mirando TikTok, bueno, mientras Jordi conducía, y no sé qué estaba mirando yo. Y entonces me dice, Laura, me dice Jordi, que me quita el auricular para que escuche lo que estaba diciendo. Y Julieta dice, mamá, hoy vamos a hablar con los ángeles otra vez. Y yo, sí, ay, porque a mí me encantan y no sé cuánto, y es que no sé qué, bueno, vale. Le digo, pues sí, claro que sí. Bueno,
Nos vamos a su cuarto y ella, después cenamos, todo lo normal, pero ella estaba súper tranquila y me dijo, vamos a hablar con los ángeles. Mamá, tú eres un ángel, ¿qué hablas con ángeles? A mí me pareció tan bonita, que tan bonita ella diciéndomelo, pero claro, lo que yo tengo que enseñarle, que en ese momento no lo hice porque estaba por enseñarle otra cosa, que todos somos ángeles, que todos hablamos con los ángeles, lo único que tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Y entonces yo le digo, y yo le digo, ah, sí, ¿te gustó? Y me dice, sí, es que ellos quitan todas las cosas malas de mi mente y me ponen cosas bonitas. Eso yo lo había dicho para mí, o sea, yo en el rezo le había pedido eso, en la invocación le había pedido eso a Yo Fiel, pero lo dijo ella con sus palabras, como si me hubiera escuchado. Entonces, esto es como, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero es que esto es increíble desde todo punto de vista racional. Es que hay algo más allá que se conecta con nosotros. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ese día hice lo mismo. Le volví a limpiar la mente, estaba bastante mejor que el día anterior y rezamos en voz alta y ya se fueron a dormir y estupendo y ya está. Ayer no lo hicimos y hoy me dijo, ayer no hablamos con los ángeles y no sé cuánto, entonces ahora tengo que enseñarle, ahora sí, una vez pasada su crisis, digamos, tengo que enseñarle que eso lo podemos hacer todos, le tengo que enseñar quién es cada quien, tengo que empezar a introducirla en ese tema. Su hermana Yana es muy pequeña, todavía no tiene conciencia de eso, pero ella sí es muy consciente y al ser una niña sensible, piensa que tiene Piscis en Venus, en Mercurio y en Neptuno. O sea, tiene mucho Piscis en su carta y Piscis que son bastante importantes. Entonces, esto va a ser la vida de ella. O sea, su vida va a ser conectarse con otras energías, conectarse con otras historias y mientras antes comencemos a trabajar con ella en aprender lo que ella está viviendo, aprender de las experiencias que está viviendo, entenderlas, vivir con ellas, mejor. Entonces, un poco aquí viene mi reflexión. Si tienes un niño o una niña que tú ves que él percibe cosas que tú no puedes ver o ves que está experimentando cosas que tú no entiendes, no tengas miedo, no lo invalides, porque no estás sola ni solo en esto. Y quiero dejarte algunos tips o algunos consejos para que puedas enfrentarte a eso de una forma más amable, de una forma amorosa y sobre todo que no tengas miedo. Que fue un poco, yo trabajé con instinto con el tema de David, pero con instinto y con intuición, pero podemos vivirlo sin miedo y podemos vivirlo de forma amorosa. Y entonces lo primero sería, valida su experiencia. No le digas, es solo tu imaginación, porque es que la imaginación, o a lo que nosotros llamamos imaginación, normalmente está relacionado con cosas que nosotros no podemos percibir, lo cual no significa que no sea real. Y entonces aquí está el punto. Si somos capaces de abrir nuestra mente para entender que la imaginación disfraza un montón de cosas que pueden ser reales, muy reales incluso, podemos ayudarnos mejor. Podemos abrirles la confianza para que nos lo cuenten, para que nosotros podamos ayudarlos si eso les da miedo. Entonces, si lo que tú ves es que está viendo algo, ayúdala o ayúdalo a descifrar. Hazle preguntas simples. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Cómo es? ¿Suena? ¿No suena? ¿Habla? ¿No habla? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es una gente mayor? Para que pueda poner en palabras, porque el problema que tienen los niños, y eso es por eso es que Julieta no conseguía hablar, es que no consiguen poner en palabras lo que están sintiendo, lo que están viendo. ¿Cómo describo yo algo que he visto en mi mente? Si en realidad no tiene forma. Cuando yo trabajo con el péndulo y veo energías de otro, yo no veo formas reales. A veces sí veo personas, pero no veo caras, no veo ojos, no veo color de pelo. A veces sí, pero es muy raro. Casi siempre percibo tipos de energía paternales, tipos de energía fuertes o una persona que ha sido grande físicamente, que aunque después se haya quedado delgado, en algún momento fue grande y fuerte. Estas son las cosas que yo percibo, pero yo he aprendido pues, a poner eso en palabras. Una persona un niño que ya de por sí está entendiendo su mundo, está comprendiendo y poniendo las cosas en palabras, describir una cosa que está en tu mente es muy raro, es muy difícil. Pero hazle preguntas sencillas para que pueda de alguna forma darle forma y ponerle palabras a eso que no comprende. Y el tercer consejo sería dale herramientas energéticas.
que es lo que yo ahora, este es como el siguiente paso para mí con la Yuleta, enseñarle a trabajar con los ángeles, enseñarle a trabajar con protección, enseñarle a trabajar con esas energías iluminadas, que ella pueda acudir a ellos sin que yo tenga que estar presente. O sea, que si ella en un momento se despierta con un sueño, porque los Piscis sueñan y trabajan de noche un montón, que ella pueda tener herramientas y llamar al arcángel Jofiel y que le limpie la mente y que le permita dormir y que le dé calma. Ellos actúan inmediatamente y sobre todo con los niños, son muy rápidos con ellos, ¿no? La sensibilidad no es un problema, la sensibilidad es un don. Lo que pasa es que se convierte en problema cuando nosotros no sabemos cómo gestionarla y entonces allí sería como la cuarta recomendación. Busca ayuda para trabajar con niños sensibles, busca ayuda para trabajar con personas sensibles, porque quizás esto que yo te estoy contando y que tú te has quedado conmigo, aunque no tengas hijos, puede estar hablando de ti. O sea, podemos estar hablando de ti, que eres una niña o un niño que fuiste sensible y que sigues siendo sensible, pero claro, la adultez se vive diferente. En la adultez se vive con una serie de prejuicios, con una serie de historias que de niños no. Que quizás incluso podemos gestionar con más o menos miedo, que con los niños normalmente lo gestionan con miedo porque no lo entienden. No tienen la conciencia para saber. Entonces es una cualidad que es muy hermosa, es un don que es maravilloso, pero siempre bien gestionado. Pide ayuda. Las terapeutas como yo nos encargamos de eso, de trabajar con personas sensibles que están aprendiendo a gestionar su sensibilidad. Y otro punto que es clave, que es bueno para ti y es bueno para tus hijos, es aprender a enraizarse, aprender a conectarse con la tierra, porque a veces vivimos muy en el mundo espiritual y tenemos que tocar tierra. Entonces, caminar descalzos, aunque sea por la casa, caminar descalzos en el parque, conectar con su cuerpo, conectar con la naturaleza, eso los ayuda a enraizarse, los ayuda a bajar un poco esa energía y sentirse más recargados a nivel energético, ¿no? Sobre todo cuando tienen este tipo de episodios. Pero digamos que todo el tiempo es un ejercicio maravilloso. Entonces, para acabar, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Tú, tu hijo, tu hija o tus hijos han vivido algo similar? ¿Te has visto en una situación parecida y no has sabido qué hacer? Cuéntamelo por favor en los comentarios o por privado, porque yo quiero ayudarte. Yo me encontré de nuevo con esta situación sin ni siquiera esperármelo y me di cuenta lo importante que es saber ante este tipo de episodios, que es tener, digamos, experiencia y conocimiento, que aunque tú no tengas experiencia, puedes tener herramientas que tienes que aprender para trabajar con eso. Y si eso te pasa a ti, que eres adulto o adulta, todavía más, escríbeme, porque yo voy a seguir creando contenido en este sentido, para ayudarte a gestionar este tipo de cosas, para ayudar a gestionar estas cosas con tus hijos. Si crees que el tema te supera, escríbeme y nos vemos en consulta, porque todo esto es súper trabajable, súper manejable. Puedes vivirlo de forma amable, puedes vivirlo de forma bonita. Y eso es lo que yo siempre te digo en todas las cosas que hago. Se puede vivir la vida de forma más amable. Y eso no significa que no tengamos problemas, porque yo tengo y muchos. Pero aprender a trabajar los problemas, aprender a trabajar el estrés, aprender a trabajar este tipo de situaciones que no conocemos, hacen que sea todo un poquito más fácil. Y recuerda que los niños son almas sabias que recuerdan lo que nosotros ya hemos olvidado. Así que si quieres aprender, escúchalos, porque te van a dar muchísimas lecciones. Y con esto me despido, dándote las gracias por quedarte hasta aquí. Tienes que ser muy cafetero para estar conmigo hasta este momento de todo este cuento que te he echado. Y te prometo que te traeré la historia de Jofiel en el siguiente. Por favor, no te olvides de seguirme en todas las redes y de escribirme y de estarte conmigo y de ser parte de nuestra comunidad de vecinos, porque yo trabajo todos los días creando contenido para acompañarte, para darte un poquito de luz, para hacer que algo se despierte dentro de ti y puedas vivir la vida un poquito mejor. Nos vemos en la siguiente. Chao.